tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al resumen y los comentarios del Gran Premio de Singapur, un gran premio que llevaba 3 años fuera, obviamente por todo lo que es la pandemia, el COVID, y hoy día lo vamos a comentar con el gran triunfo de Checo Pérez, que vuelve nuevamente después de haber ganado Mónaco. Pasaron meses donde Checo se vio envuelto en polémicas, en bajo rendimiento, etcétera, que lo vamos a ir analizando, que lo hemos ido analizando durante toda la temporada, y hoy día se redime completamente. Para comenzar, obviamente conmigo siempre está Pablo Vera, yo David Castro, y vamos a comentarle, pero antes de todo, dedicarle este programa a un amigo nuestro, Rodrigo Delgado, que falleció hace unas semanas atrás, gran fanático de nuestro espacio, siempre apoyándonos, siempre comentando, de los primeros que veía los videos, la verdad que un formulero de tomo y lomo, que siempre nos apoyó y que siempre estuvo con nosotros en este proyecto. Así que nada, dedicarle el programa a él y que esté donde esté descansando y que nada, lo extrañamos y que ojalá esté viendo las carreras, obviamente, desde donde esté. Pablo, ¿qué te pareció este gran triunfo de Checo? Triunfazo en un circuito súper complejo y con condiciones bien adversas. Increíble, yo creo que algunos la llamaban una masterclass, ¿cierto? De Checo, dicen que es una de las mejores carreras que ha hecho. Y yo creo que, como mencionaste antes, llegó en un momento justo donde lo habíamos comentado, ¿cierto? Venía quizás, no sé si en picada caía, pero quizás un rendimiento regular. Y yo creo que llega en un momento preciso donde más encima se cruza con un mal fin de semana de Max. Entonces él asume la bandera, toma la posta y saca la cara por Red Bull, lo que al final es para lo que lo lleva, ¿cierto? Para que cuando Max tenga un mal día, él pueda sumar los puntos necesarios y si más encima es ganando, impecable. Así que fue una gran carrera. Al parecer este tipo de circuitos, por lo que hemos visto, le acomodan bastante a él. Por ahí un poco ¿cierto? El chiste puede ser que son circuitos más lentos, pero de verdad son muy difíciles o complejos. O sea, ya vimos que Hamilton y Max cometieron errores y errores que Checo no cometió. Entonces, y campeones del mundo. Así es. Así es, ambos con campeones, se supone que súper talentosos, pero aún así se equivocan porque es lo que te lleva a este tipo de circuitos. O sea, basta ver la cantidad de DNF que tenemos y el hecho de la historia que siempre hay en Singapur, ¿cierto? Una gran cantidad de safety car, de carreras terminadas anticipadamente, etcétera, etcétera. Totalmente, un circuito que el día sábado ya se presentaba con algo de agua, con lluvia, donde la clasificación fue básicamente con neumáticos intermedios de lluvia, y donde Checo termina segundo detrás de Leclerc, y con un Max con polémica con Red Bull porque no tenía suficiente combustible. Recordemos que al tener un circuito, entre comillas, más frío y menos estable, con las condiciones de agua, mientras más ruedes, más se seca y mejor performance tienes obviamente en tiempo. Por lo tanto, Red Bull sacó a Max, pero no calculó bien la cantidad de combustible y obviamente Max dio muchas más vueltas para poder hacer la vuelta y quedó corto, cosa que no pasó con Checo, y Checo lo aprovecha y saca un segundo lugar muy bueno, que hace mucho rato no lo veíamos clasificando en la primera fila. Así es. Claro, como dijiste, el circuito está húmedo, la parte final se alcanzó a hacer con slicks, pero eso mismo, a diferencia de una típica Q3 donde entras, haces la vuelta de calentamiento, la vuelta lanzada, la de enfriamiento y después cambias neumático, acá para poder mantener una buena temperatura rodaban y rodaban con el mismo set hasta ir mejorando, ¿cierto? Mejorando la temperatura del neumático, que mejorara la pista y ahí, como tú dijiste, Max, según él, venía rompiendo los tiempos, pero claramente con menos peso por el combustible, no sé qué tan equivalente será, pero sí, la oportunidad la toma Checo, la toma Hamilton también, que se pone tercero. Y que estaba a nada de hacer la pole, solo que en el tercer sector falló. Exacto, entonces veíamos un cuadro bien mixto arriba, o sea, 3 equipos distintos en las 3 primeras posiciones de salida. Sainz por ahí, que es bien extraño lo de Sainz porque lució nada este fin de semana, pero sacó podio y parece que hubiera hecho la peor carrera del mundo. Claro, no tuvo ritmo, que ahí lo vamos a comentar, pero estuvo ahí sacando puntos, terminó cuarto en la quali. Quinto, Alonso, muy buen resultado en la quali, y de ahí sexto, Lando Norris, que un McLaren que sorprendió en este circuito medio lento, con curvas de mediana y baja velocidad, donde McLaren siempre ha tenido ahí problemas. Al parecer sí evolucionó, al menos con Norris.
que era quien llevaba las mejoras también este fin de semana. Así que de ahí ya nos saltamos al día domingo, carrera, con 1 hora de retraso. La FIA descartó, obviamente, hizo el retraso con respecto a la salida de los autos del pit lane, que es una media hora antes de comenzar todo el proceso de vuelta de formación, etcétera. Y tuvimos un retraso de 1 hora de la carrera. Algunos exagerados dicen que por ahí dicen que es muy exagerado el tiempo, otros derechamente van más por el tema de la seguridad. En mi caso yo hubiera preferido salir con full wet y a ver el tema. Ahí creo que sí hubo un exceso de celo de parte de la FIA, y sobre todo teniendo claridad con respecto a cuánto iba a ser la cantidad de lluvia que sí tenían. O sea, el radar no se equivocó. O sea, llovió, paró de llover y no volvió a llover más. Cosa que no pasó en Spa el 2021, donde tenían claridad que iba a seguir lloviendo, solo que no encontraban la ventana. Pero acá sí había una ventana y era súper clara, de ahí no llovió más. Sí, yo creo que el punto que tú diste es clave. O sea, tienes neumáticos para lluvia intensa. No iba a llover más, estaba la pista mojada, pero a un nivel donde un neumático de un full wet debería poder haber funcionado. Entonces, si vamos a empezar a correr todas las carreras porque queremos correr siempre en las mejores condiciones, le quita un poquito, ¿cierto? También no sé si es seriedad, pero al final igual es algo de chacota. La gente igual se programa, tiene gente en todo el mundo que se conecta y que no por un exceso de celo atrasar la carrera 1 hora creo que es demasiado. Y sobre todo pensando en que ya el próximo año tiene 24 carreras, por lo tanto, te pierdes una carrera porque te la atrasan 1 hora, puede ser que te empiezas a perder varias más. Ahí, ojo con eso. Bueno, hay que ver cómo después va el espectáculo, cómo la FIA lo va controlando, que obviamente muchas de las decisiones también han causado polémica con respecto al calendario largo y con respecto a las carreras de sprint del próximo año, que son 6, 3 más que este año, y que en general al parecer no gustan, al parecer al público más fiel de la Fórmula 1, pero al resto del público sí, porque los niveles de win se aumentan, etcétera, y esto es dinero que entra más a la Fórmula 1. Pero vamos a la carrera, donde la clave de esto fue los primeros 200 metros, una de las rectas más cortas del Mundial, y Checo sale increíble. Muy buena reacción de Leclerc, pero le patina el neumático, cosa que el Red Bull no hace. Más que el Red Bull, Checo no hace. No hace que los neumáticos patinen, quizás sale un poco más lento, pero los neumáticos no le patinan y le ganan segunda, tercera marcha a Leclerc, la curva por el interior, y adiós carrera para Leclerc, básicamente. Sí, como bien dijiste, los tiempos de reacción, al menos como los midieron, fueron exactamente iguales, por lo tanto estuvo un poquito más en la técnica, en el control del auto para salir. Y ojo que, claro, si lo comparamos, por ejemplo, con la salida de Hamilton o Max mismo, que Max pierde 4 posiciones, Hamilton pierde con Sainz, al final Checo de todos fue el que salió mejor, el que logró la tracción necesaria para poder posicionarse. De los que estaban adelante, claro, y de los que se espera con autos buenos. No vamos a comparar un Ricciardo que salió atrás 16 y que hizo una vuelta espectacular, 5 posiciones, claro, pero entre medio se quedó Max, se quedó Yuki Tsunoda, tipos que no tenían ni experiencia en un circuito, Latifi, ¿para qué estamos en cuestiones? Son tipos, Mick Schumacher nunca había corrido en Singapur, y donde obviamente en un circuito callejero se necesita mucha experiencia para poder manejarlo, y en eso Ricciardo los pasa, pero un auto de punta, Checo es el que mejor sale. Así es. Y que una cosa que otras veces también le hemos criticado, no es necesariamente su mejor condición, sí, pero ahora lo hizo bien y, como tú dijiste, se posiciona adelante y termina dominando la carrera de principio a fin, porque ya Leclerc nunca tuvo el resto en un circuito que es difícil adelantar, ¿cierto? Tuvo cierto resto para seguirlo hasta cierto momento, pero de verdad nunca vio muy amenazada la posición, salvo que fueran en algún safety, en algún relanzamiento, ¿cierto? Algún error, que es quizás, también vamos a comentar, donde todavía a Checo le falta, de repente está cometiendo algunos errores. Lo hemos visto en el pasado, ¿cierto? Mal relanzamiento en el safety, o ahora que tuvo unas penalizaciones. Y eran quizás las únicas oportunidades donde veíamos que quizás Ferrari podía hacer algo. Y tenemos a un Checo que, ojo, lideró todas las vueltas de la carrera. Todas, absolutamente todas. Y por otro lado, está este tema de que la primera parte de la carrera fue muy aburrida. Checo se lanza en primer lugar y Leclerc le sigue el ritmo a un segundo 2, un segundo 3, segundo y medio, no lo ataca.
estaba todo este tema de que el tercer sector estaba muy húmedo, el resto, el primero y el segundo estaba mucho más seco. Había que cuidar mucho en el tercer sector, pero Checo con un ritmo consistente. Y aquí comienzan ya el tema de los safety car, los virtual. Hay un safety al inicio donde nadie pasa a boxes porque todos esperando el cambio a neumáticos derechamente slick, ¿cierto? Pero no a cambiar un intermedio nuevo, que además muchos no tenían porque ya lo habían ocupado en la clasificación. Por lo tanto, Checo mantiene un ritmo bien bueno, haciendo vueltas rápidas, con un Leclerc detrás que lo presionaba de vez en cuando, pero muy poco. Y aquí es donde vienen cosas muy extrañas, donde ya aparecen estos virtual safety car que para mí, en un circuito así, con este tipo de condiciones, eran para safety algunos. Y por otro lado, en el último safety car, a Checo se le agrupan todos. Y acá es donde Checo empieza uno, tener el auto de seguridad muy lento, por lo tanto se le cae la temperatura de los neumáticos, deja más espacio para poder hacer la temperatura, pero infringe esta norma de los 40 metros, los 10 autos, 40 metros, más o menos eso es, finalmente ahí es donde le cae la penalización. Penalizaciones que también mal aplicadas, porque parte del reglamento dice que puede ser un stop and go o un drive-thru, que pasan por el pit y no se detienen. Una penalización que llega tarde, que estuvo 2-3 horas después, subimos que Checo oficialmente era el ganador, porque la FIA no daba los resultados oficiales. Por lo tanto, también mucho escándalo de parte de la FIA, pero lo que hizo en pista Checo, a partir del último safety car, fue espectacular. Porque ya todos pasaron a slick, y vamos a comentar esa parte, porque el resto fue contener a Leclerc tranquilamente detrás, pero ya cuando le ponen slicks, cuando ponen el neumático de seco, y en el último safety car se relanza, Leclerc se lanza con todo, pero con todo contra Checo, y Checo no desgasta, bloquea un par de veces, pero no desgasta el neumático, mantiene la velocidad. De ahí comienza el manejo espectacular de Checo. Sí, no recuerdo cuántas vueltas crean. Creo que esa parada fue como la vuelta 40, si no me equivoco. Menos, por ahí. Y claro, quedaba más o menos su resto. La mayoría sale con amarillos, excepto creo que Richardo pone rojos por ahí. Exacto, Richardo. Y Bottas. Casi todo sale con neumáticos medios. Y como tú dijiste, Leclerc empieza un ataque, pero bueno, una pista que igual es difícil. El DRS se logró abrir después de un par de vueltas de ese relanzamiento, ¿cierto? O sea, se habilitó, porque anteriormente cuando está mojado no hay DRS, pero aún así las rectas eran complicadas. Y en ese sentido, el punto clave aquí era no cometer errores. En el fondo, no dejar un espacio, no pasarse en una curva, como, vamos a insistir, se pasó Hamilton, por ejemplo, cuando estuvo peleando con Max, ahí con Vettel. Hamilton se abre demasiado, se pasa y deja el espacio para Max. Ese tipo de cosas eran las que tenía que ir controlando. Y obviamente también pensar en los desgastes. Era para que durara más o menos el steam bien, pero si sobre desgastabas, obviamente iba a verte complicado. Y en ese sentido, Red Bull sabe que tiene una ventaja sobre Ferrari que termina desgastando un poquito más. Entre medio tuvimos un par de comunicaciones, pero que ya esas son cosas que uno ya no le cree nada. Así como que podía haber tenido algún problema motor en Red Bull y que perdió un poquito de rendimiento un par de vueltas, pero yo creo que fue más un poquito esto de cuidar y que cuando Leclerc apretó. Pero claramente aquí yo creo que la magia fue cuando, bueno, le avisan a Checo que tenía una posible sanción, que podía ser de 5 segundos. El gap que traía con Leclerc ahí era de 2-3 segundos. Y le empieza a meter vueltas rápidas para hacer el gap y asegurar en el fondo el mantener una distancia más de 5 segundos, que fue lo que era el triunfo. No es fácil por las condiciones de pista, no es fácil por el desgaste de los neumáticos a esa altura y por este mismo miedo de cometer un error en un circuito complejo. Así que yo creo que ahí es donde está como el mayor mérito yo creo que del día. Para mí, uno de los méritos también de Checo, coincidiendo un poco con lo que dices tú, es cuando abren el DRS. Leclerc estaba en rango de DRS y 3 vueltas endemoniadas de Leclerc con el DRS atrás. Yo veía que Checo no lo iba a poder contener, porque la velocidad obviamente del Ferrari era muy buena, con DRS mucho más, y Checo pone el auto pero perfecto, no se pasa de la trazada, no frena de más. Hubo 2 bloqueos, como dije hace un rato, pero 2 bloqueos que ni le afectaron, que fueron perfectos. Fue muy parecido a los bloqueos que hizo Mónaco y que tampoco le afectaron. Y ahí es donde también gana la carrera Checo, porque
finalmente aquí Leclerc lograba colocarle el auto, la mitad del auto, lo pasaba. Y teniendo DRS abierto, era imposible que Checo lo detuviera y era imposible que Checo lo volviera a pasar. Porque era un circuito muy complejo. Entonces, ahí está parte del gran triunfo de Checo, gran parte de la magia que hace. Además, como dijiste, el Steam de neumáticos lo llevó a la perfección. No hizo ningún tipo de... No se le iba el auto. Ojo que a Max se le iba el auto cuando en una de las curvas, en una de las salidas, no recuerdo cuál curva exactamente, pero siempre Max se le iba el auto. Se le iba de cola. A Checo no lo vimos con eso. No lo vimos que se le fuera de cola. Aplicando bien la potencia. De verdad que por eso muchos se entiende que dicen que es una de las mejores carreras de Checo, porque la verdad es que en condiciones súper adversas no cometió errores. Así es. Así es. Y el no cometer errores muchas veces en este tipo de circuitos es más importante que el hacer un sobrepaso espectacular, por ejemplo. Por ejemplo, y ojo que en pits, cuando hacen la única parada Checo y Leclerc, el error lo comete Leclerc también. Porque Leclerc tiene una parada larga de 5 y algo segundos, pero es porque se pasa 1 metro de donde tiene que detenerse. Y los mecánicos de Ferrari se tienen que acomodar para, obviamente, hacer el cambio de neumático. Eso no lo hizo Checo. Checo lo hizo a la perfección. Como así muchos otros. Pero esa cadena de no errores, esa cadena de hacerlo todo bien, le dio el triunfo, pero por todos lados. Y lo último, hacer esa diferencia de 7 segundos que le pidieron hacer, donde Leclerc por radio decía, no tengo cómo alcanzarlo, y le decían, pero aprieta, si le van a dar una sanción de 5 segundos, aprieta, tienes que estar bajo los 5 segundos. Y Leclerc obviamente hizo todo lo posible para poder estar, y no pudo. Y Checo sí llega y agarra ese Red Bull y empieza a correr como endemoniado, y en algún momento era prácticamente fácil haber podido llegar a unos 10 segundos más con un par de vueltas más. La verdad que por todos lados creo que la carrera de Checo es definitivamente espectacular. Es muy, muy buena. Mostrando que hay manos. Que muchos dicen que no hay manos, que Max tiene manos. Sí, Max tiene manos, sí, obviamente es un super clase. Pero Checo está ahí. Por algo también en la primera parte de la temporada apretó a Max en las primeras 6-7 carreras. Estuvo ahí haciendo poles, estuvo ahí a punto de conseguir 2-3 poles más, estando a 1 centésima, a 2, etcétera. La verdad que un triunfo que redime a Checo, que venía de capa caída, sí, es verdad, tuvo malas carreras, ha tenido mal rendimiento, pero también, y es lo que venimos diciendo, el auto, y nuevamente la última semana Red Bull ha confirmado, el auto de Checo no es igual al de Max. Las evoluciones son iguales, pero no le acomoda a Checo. Es lo que le acomoda a Max. Y punto. Y eso no hay discusión. Y lo reconoció Red Bull, lo reconoció Horner, lo reconoció el Helmut Marko en entrevistas a la televisión alemana, austriaca. Por todos lados lo están reconociendo. Y en este fin de semana, cuando Checo gana, además sale a la luz que le dieron al fin el suelo que estaba usando Max Verstappen, que no se lo habían dado. O sea, claramente volvemos a tener más o menos igualdad de condiciones con un auto que aún no le acomoda a Checo. Sí, pero o sea, aquí jamás vamos a poner en duda que el talento Max ni que sea al final el número 1 del equipo, sino que lo que siempre marcamos es que esas diferencias al final las va forzando un poquito el equipo, que al final que sigue siendo Checo quizás un mejor escudero de lo que han sido los anteriores y que tiene todo lo que es necesario para ganar algunas carreras en el año. Si en algún momento logra quizás presionar un poquito más y, no sé, llegar a disputar un campeonato, no lo sé, pero va a seguir ganando carreras y al final yo creo que con esto confirma su merecidísima renovación y le mando un mensaje también como puso ayer a toda la prensa, principalmente la británica, que al final siempre es la que aboga por tener a sus pilotos, ¿cierto?, en los equipos punta, en particularmente, ¿cierto?, quizás Red Bull, Mercedes, que son los que pueden tener más influencia. Ferrari quizás le queda un poquito más lejos, pero ahí es donde ellos no les gusta, ¿cierto?, no son muy amigos de los pilotos latinos, así que manda ahí una buena declaración Checo sobre esos comentarios que había recibido. Y había sido una publicación de Race, específicamente, que se fue contra Checo, pidiendo a Albon en el puesto de Checo, de que no era necesario tener a Checo en el segundo asiento de Red Bull.
Y recordemos que Albon corre con bandera tailandesa, pero es inglés el tipo. Y nada, Checo los manda a callar, les manda el mensaje directo, sin rodeos. Y ahora The Race se deshace en explicaciones y en miles de volteretas y cosas de ese estilo, así que acusaron bien el golpe, porque finalmente la prensa inglesa siempre hace esto y maneja el circo, y está el resto de la prensa que tiene que empezar a hacer presión para que, y es algo que ya ha dicho Alonso, lo dijo a mitad de temporada, cuando es un piloto latino nadie hace escándalo, pero cuando es un piloto latino todos hacen escándalo, cuando él dice que Hamilton es un imbécil, que es un idiota cuando lo aprieta en Bélgica. Y él tiene que salir a pedir perdón y excusas, pero cuando Hamilton putea al equipo y hablamos de respeto y blessed y toda la cuestión, no pasa nada. Entonces, la verdad que la hipocresía está ahí. Pero más allá de eso, excelente carrera de Checo, salió piloto del día, se lleva 25 puntos, no se lleva la vuelta rápida, porque la vuelta rápida la hizo George Russell. Así que, pero sí se acerca a 2 puntos de Leclerc. Así que ese campeonato está emocionante totalmente. El segundo lugar, obviamente. Segundo lugar. Sí. Y de hecho, bueno, yo escuché una entrevista que le hicieron y la gente, Fórmula Latina creo que era, a Checo hace un par de semanas. Y él decía que como que no le interesaba tanto, según él, la pelea por el segundo lugar. Sí, estaba enfocado en mejorar y en ganar alguna carrera, más que el segundo lugar del campeonato. Pero ahora que está ahí ciertos puntos, yo creo que igual el equipo le va a decir, oye, aprovechemos y hagamos el 1-2, ¿cierto? Obviamente, aparte del campeonato de constructores y todo. Totalmente, y salir un 1-2 no es fácil, o sea, esto lo ha hecho Mercedes en la época dorada de Mercedes, que fue hace un par de años, con Hamilton y Bottas, con Rosberg, pero no es fácil de hacer. Un Red Bull cuando estaba con Vettel, creo que una vez lo logró con Mark Webber y Vettel, creo que, si es que... porque también estaba Alonso, estaba el mismo Hamilton en McLaren, peleando y luchando por posiciones. Por lo tanto, no es fácil llegar y tener un 1-2 más el campeonato de constructores. Así que sería un gran triunfo. Creo que para Checo sería espectacular ser subcampeón del mundo. Creo que por más que después en los libros de historia no se recuerde, pero creo que sería un gran logro para Checo, para todo el automovilismo latino, y la verdad que sería totalmente merecido. Pero viene una pelea bien dura con Leclerc. Leclerc tuvo ritmo el fin de semana, hizo la pole, estuvo ahí, pocos errores, pero los pocos errores lo mantuvieron en el segundo lugar. Así que se viene una pelea intensa, vienen circuitos Red Bull, vienen circuitos que pueden favorecer a Ferrari también. En Brasil debería ser una pelea muy entretenida. Ahora en Japón viene un circuito Red Bull, vamos a ver qué tal, porque va a ir todo a Max, claramente. La idea es que salga campeón en Japón, con Honda obviamente ahí, porque Honda está detrás de todo esto. Recordemos que el motor Red Bull Powertrains es Honda detrás, y ojo que ya los rumores indican que, caído el acuerdo con Porsche y que Porsche ya no quiere entrar a la Fórmula 1, es Honda el que va a volver el 2026 apoyando a Red Bull, claramente. Así que ojo con eso también. No es menor todo el aparataje ahora en Japón este fin de semana. Así es. Sí, o sea, lo tiramos un poquito, ¿cierto?, a la broma, que quizás Max había, o sea, adrede no ganado para ganar en Japón. Claramente no es así, pero para Red Bull sería, ¿cierto?, y para todo su ecosistema, ¿cierto?, publicitario, maravilloso ganar allá, asegurar el título. Así que probablemente van con todo, salvo que tengan algún problema de fiabilidad, sí, van a ser los favoritos, así que por ese lado... Totalmente. Están preparando la fiesta. Totalmente, esperando fiesta, esperando todo. Recordemos que el año pasado iban a correr en Japón, se suspendió a último momento, subió Turquía y Red Bull fue con los colores blancos, ya haciendo obviamente honor a Japón y a Honda. Vamos a ver si es que este año, hasta el momento no han dicho nada, al parecer no van a ir con ninguna decoración especial, pero sería bien bonito, porque a mí me gustó bastante el Red Bull de blanco, particularmente a mí obviamente. Vámonos con el segundo lugar, que Leclerc ya lo comentamos, en general buena carrera, pero no pudo con Checo. Y de ahí ya un tercer lugar, Sainz, que fue muy extraño el ritmo de Sainz porque no lo encontró todo el fin de semana. Estuvo peleando la pole, no logró, termina cuarto, y después cada vez que se relanzaba el safety car, terminaba 5, 6, 7 segundos detrás de Leclerc sin poder tener ritmo en la punta, y en algún momento estuvo hasta 13 segundos detrás. Realmente en mal rendimiento de Sainz, no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió este fin de semana. Sí, me imagino más que nada una cosa de setup,
porque, o sea, si es un poco, digamos, más lento para mí que Leclerc en general, no es para tal diferencia. Y de hecho, lo que queda como recuerdo este fin de semana son las quejas de Hamilton, que al final estuvo todo el rato detrás de Sainz, nunca lo Nunca lo pudo pudo pasar. sobrepasar, y se quejó directamente a la radio sobre lo lento que iba Sainz, lo que no es menor tampoco. Así que veremos qué ocurre en Japón, pero llama mucho la atención el rendimiento de Sainz, al menos en Singapur. Eh, Cuarto lugar y quinto, impresionante. McLaren volvió a renacer en este circuito con los errores que hubo adelante, con los errores de Hamilton, con los errores de Max. Pero estuvo ahí McLaren, clasificando muy bien Lando Norris sexto lugar, ganándole a Alonso en la partida, y de ahí para adelante no soltó más el quinto lugar. Después en eso lo alcanza Max, Max se pasa de frenada, Lando mantiene el quinto lugar, y después ya con uno de los errores de los de adelante, con la salida también de Alonso, terminan en cuarto lugar y quinto bajo safety car, que un Daniel Ricciardo que venía décimo en carrera, con safety car, aprovecha la parada, fue el que más aprovechó la parada del safety car, el último, y termina quinto rodando, obviamente también con un ritmo muy inferior a Lando Norris, muy O sea, malo. a 30 segundos de Lando, creo. A 30 segundos después del relanzado del safety car, del último safety car, o sea, las últimas 20 vueltas. Horrible ritmo, pero mantuvo el quinto lugar y cosecha de puntos para McLaren, como dicen en España, por todo lo alto. Superando al Alpine en el cuarto lugar de constructores, lo cual muy bueno se pone también esa pelea, que obviamente hay que buscar batallas dentro de todo esto, porque ya sabemos que Max va a salir campeón, pero buena pelea ahí, los Alpine, ambos motores fallaron, inexplicablemente, algo pasó Cuando ahí. Alonso venía haciendo una gran carrera, un Y gran Alonso campeonato. venía haciendo una carrera espectacular, o sea, venía detrás de Norris, pero tenía conteniendo a Max, Max venía volando Exacto. detrás, y Alonso en su característica de saber contener, de saber poner el auto, de que no lo pasen fácil, etcétera, y que en algún momento yo en la carrera lo comenté, Alonso lo va a dejar pasar porque no es la pelea con Max. Pero claro, en un circuito de este estilo donde puedes hacerte el ancho, donde puedes manejar el ritmo, ya lo vimos en Mónaco, cuando Alonso llegó y frenó a todos hacia atrás, del séptimo lugar hacia atrás, y la brecha adelante era casi un minuto, no un minuto, pero muy grande el espacio. Acá era un poco lo mismo y era ganarle el lugar a Max, sí o sí, que no lo dejara pasar. Muy buena carrera de Alonso, pero falló el motor. Sí, sí que quizás, bueno, los ganadores, como dijiste, McLaren sobre sus rivales, los Aston Martin vuelven a meter los puntos, no sé hace cuánto no estaban los dos en puntos, Stroll sexto y Vettel octavo. Recordemos que Vettel es el máximo ganador de este circuito y un circuito que conoce muy bien. También estuvo ahí, tuvo sus momentos de lucha, como dijimos delante, con Max y con Hamilton, así que... bueno, bien por ellos. Y Max termina entre medios los dos, pues lo más extraño, termina séptimo. Y con buenas remontadas de Max, pero también con errores. Recordemos que se pasa con Lando Norris y ahí cae y bloquea los neumáticos, lo cual le hace pasar a pits. Tiene que pasar porque los dejó cuadrados y cae al 13º lugar y empieza a remontar. Y termina séptimo en las últimas 20 vueltas. Realmente muy bueno el stint de Max. O sea, la verdad es Sí. que espectacular el Red Bull, espectacular el manejo de Max, pero con errores. En algún momento yo pensé que llegaba al podio, como Sí, venía. cuando Hacia sale los errores. Alonso, cuando sale Alonso, lo más probable era que A Norris se lo iba a comer. sí, Y de ahí era alcanzar a Carlos Sainz, que tenía un ritmo horrible. Bueno, y en estaba un entre medio relanzamiento Hamilton. séptica. Sí, Que ojo, recordemos Hamilton, después está el error de Hamilton que termina noveno. Y el error de Hamilton es contra el muro solo. Y tiene suerte, sigue teniendo suerte, porque no rompió el alerón, no rompió la trompa, nada. como si lo Eh, hizo Albo, no lo hicieron otros. y finalmente pierde el cuarto lugar, que lo tenía asegurado. Y después vuelve a cometer el error cuando venía detrás de Vettel tratando de pasarlo, cuando viene Max detrás y siente la presión de Max y él empieza a presionar a Vettel. Y ahí comete el error. Fue bien interesante ver a los dos, a los tres campeones del mundo pelear, porque estaban los tres campeones ahí. Pero, nada, harto error y entretenida carrera en ese sentido. Pero fue la segunda mitad de la carrera, la primera fue... Sí. Piloto del día, Pablo, para ti. Eh, no, yo creo que lo de Checo es claro, porque como
bueno, como dijimos, dominó la carrera de principio a fin, no cometió errores, así que súper bien por él. Si vemos, claro, la diferencia entre la posición de salida y la llegada, podríamos decir que Richardo hizo también un carrerón, pero entra como a menos en conflicto, así que prefiero quedarme con la carrera del Checo. Sí, totalmente. Excelente carrera de Checo también para mí, piloto del día. Y mención, obviamente, a, para mí, Lance Stroll. La verdad que en este tipo de carreras medias húmedas, Stroll saca manejo, saca mano. Y cuando se concentra, bien, un sexto lugar que no había tenido en todo el año. Había hecho un par de décimos, pero un sexto lugar, obviamente con todos los abandonos y con todos los errores de los demás. Pero hay que estar ahí. Y buena carrera de Stroll. La verdad que sí. ¿Quiénes no corrieron el día de ayer o el día domingo? Ya estamos grabando el día martes, así que. Con la cantidad de DNFs que tuvimos, está complicado decir, porque entre los que terminaron, no sé, podríamos decir que rara carrera, por ejemplo, de Russell, que, que quizás para el nivel lo que esperábamos, ¿cierto? Russell, bueno, aparte desde el pit lane, porque hace una mala quali, de partida quedaba 11, así que aprovechan de meterle modificaciones, por lo que sale pit. Entre que no podía adelantar, no podía recuperar posiciones, salvo adelantar a la Latifi y algún otro, hace esta cosa extraña de arriesgarse por meterse 10 vueltas antes a cambiar slip. Sale drifteando, iba dando vueltas a 4 segundos de final, entonces termina último dentro de los que corrieron. Después choca a Schumacher y le echa la culpa a mí cuando fue culpa totalmente de él, termina con un pinchazo. Entonces al final yo creo que por esa suma de error e inconsistencia creo que es bueno pegarle de repente alguna vez a Sí, Russell. totalmente, estoy de acuerdo, porque además siempre hemos dicho, Russell lee bien las carreras. Y esta vez, no. Y la No. autocrítica, nuevamente, con respecto a Mick, le echa la culpa a Mick y él es el que se cierra. Es un poco como el choque Botas con Botas en Imola el año En Imola. 2021, ¿no? Es un poco ese estilo donde él se cierra también, lanza a Valtteri contra la línea, Valtteri se le va al auto y después va y le pega un paipazo, le pega un cierto en la cabeza. La verdad que esas cosas son medio extrañas de Russell, la verdad que quizás le falta madurez, no lo sé, pero son extrañas. Para mí, Kevin Magnussen también es otro candidato de los que no corrieron ayer, básicamente porque nuevamente el tema del endplate, nuevamente va al choque, es súper agresivo en la salida, se entiende que el Haas muchas veces no tiene ritmo y tiene que tratar de ganar posiciones en la salida, pero eso mismo ya lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto varias veces que está con el endplate roto, tiene que pasar a cambiar la trompa, bandera Y pierde. naranja y roja, o sea, naranja y negra, y pierde todo lo que trata de ganar al inicio. Es una apuesta muy arriesgada de Kevin Magnussen y la verdad que no cambia con respecto a lo que era Magnussen hace 2 3 años en Haas. Entonces, y Haas le sigue dando la confianza. El tipo Sí, es sí. rápido cuando tiene el día, pero la verdad que, y tiene destellos, pero este tipo de cosas, a mí, a un equipo que tiene poco presupuesto, me parecen que no corresponden, sobre todo pensando en que no son pocas las carreras. Yo diría ya, por lo menos unas 5 con este tema del endplate. ¿Por qué? Porque va al choque y tiene roces al inicio y termina a 7 vueltas ya entrando a pits. Totalmente de acuerdo. Y después ya el resto de los errores, Yuki Tsunoda, Latifi, Los de siempre. los Los de de siempre. siempre. Bueno, ahí por ejemplo a So, bueno, se lo fue de Latifi por Latifi se carga a Zhou. Horrible, o sea, y con un Latifi. movimiento absurdo también. Absurdo, muy absurdo, muy parecido a lo de Russell, solo que lo de Latifi ya fue grosero, ha sido una locura. Fue contra el muro. Fue un movimiento de rodeo, como decimos acá en Chile, ¿cierto? 4 puntos buenos. La verdad Claro. que horrible y Su que venía ahí tratando y tenía un mejor fin de semana que Valtteri Bottas, había clasificado mejor que Valtteri. Y estaban sus Venía papás en el circuito más encima y viene Latifi y lo choca. Y bueno, Fred Vasseur, que es el jefe de Alfa Romeo, dijo, algunas veces los DNF son por motor, por choque, o a veces Latifi. Tal cual. Latifi poniéndole emoción a las carreras. Pero ya le queda poco en Williams. La verdad que ya se confirmó que el 2023 no corre. Así que ahí hay una vacante
disponible. Los últimos rumores dicen que Mick Schumacher estaría en conversaciones con Williams. Y se espera que Williams esté esperando qué es lo que pasa con De Vries y con Logan Sargent, que es este piloto de la F2, que hasta el momento tendría los puntos de la licencia, pero va a depender de la última carrera en Abu Dhabi. O sea, hasta último momento Williams no va a cerrar nada y De Vries está como la niña bonita por todos lados. Dicen que está en Alfa Tauri, que lo presentan ahora en Japón este fin de semana. Por otro lado dicen que es Alpine que lo contrata y que se lo traspasa a Alfa Tauri para tener Alpine a Gasly. Silly season por todos lados, pero lo que sí es que ya sí se abrió la butaca del Williams 2023. Sí, yo creo que... ¿Cómo se llama? Fue una tortura para nosotros que duró más de lo necesario. Así que yo creo que todos celebramos un poquito con la liberación de ese asiento que merecidamente mantenía. Así. Aunque vimos mucho llanto y llanto irónico también en las redes sociales, pero bueno, hay que... alguien que no aportó nada, al menos este año, fue yo creo de los 3 años las 3 temporadas, yo creo que esta podría haber sido definitivamente la peor de Latifi. También está el tema del presupuesto con respecto al año 2021. Dicen que Aston Martin y Red Bull se habrían pasado del presupuesto, del límite de presupuesto, que habrían sanciones, pero los rumores de última hora dicen que las sanciones van a ser bastante leves, así que no habría mayor revuelo, pero no deja de ser, uno, los plazos, porque estamos hablando del 2021, no del 2022, o sea, el presupuesto del año pasado, donde Max sale campeón con ese presupuesto, y que se discute 10 meses después. Eso es uno. Y dos, ¿qué tipo de sanción pueden haber? En el reglamento no hay sanciones, no están escritas las sanciones. Dice que van a haber sanciones de algo, pero no qué sanciones. Entonces, es complejo el tema, porque hay muñequeo de Ferrari y de Mercedes, obviamente. Sí, es complejo el tema y también esto de verdad a qué te afecta, porque también hay harta discusión de, por ejemplo, porque el presupuesto de un año tú haces las mejoras del año, pero también preparas el auto del siguiente, entonces al final son efectos como de varias temporadas que tú puedes manejar con el budget de un año en particular, sobre todo cuando vienen estas cosas de cambio de reglamento. Así que, por lo tanto, bueno, el mismo Toto dijo que con 5 o 6 millones extra, por ejemplo, tanto Mercedes como Ferrari pueden pagarlo y podrían haber hecho muchas cosas más, y que por lo tanto ese tipo de ventajas igual son hartas, aunque no suene a mucho dinero, pero sí puede llevar a desarrollo de nuevas piezas y cosas o algún motor más, a pesar de las penalizaciones, pero quizás un motor más. Yo no tengo en este momento el número de cuánto cuesta un motor, pero 5 millones. 3 millones creo que más o menos. Entonces podrías tener un motor fácil más y haber penalizado, que lo vimos en Brasil 2021, con Hamilton remontando como enfermo, con un motor nuevo, que era un cohete ese motor, que le dieron a todo el grifo abierto. Y si tú penalizabas en otro circuito, hacías lo mismo y por 3 millones de dólares podrías haber ganado el campeonato, por ejemplo. Entonces, es complejo el tema. Esto va a sentar un precedente porque el presupuesto del 2022 hay muchos también que dicen que Red Bull se estaría pasando, que para ir McLaren también por la cantidad de mejoras que ha traído durante el año, etcétera. No, va a ser polémico totalmente. Y eso debería salir mañana a la luz. A ver. Vamos a ver. Así que, queridos amigos, nada, gracias por acompañarnos, gracias nuevamente por seguirnos, escucharnos, suscribirse, la nota final de la carrera. ¿Y quieres comentar algo de Japón? Porque ahora la nota final de Singapur no la he visto. Ah, verdad, la nota de Singapur. Yo me quedo con un 7 por la segunda mitad de la carrera. Pero la primera fue horrible, no, la verdad que muy mala. Sí, también le voy a dar un 7 por ahí. Sí, creo que coincidimos. Sí, no, la primera de verdad que fue muy mala, bien fome, bien aburrida, porque tampoco había estrategia. Y veíamos a Russell nomás hacer drifting. Nada más y un par de virtual, pero nada más. Japón, este fin de semana, recuerden los horarios, en madrugada, así que los que quieren carretear, hacer fiesta, pueden pasar de largo a las 2 de la mañana la carrera, a las 3 de la mañana la quali, la madrugada del sábado y la madrugada del domingo. Así es. Así que supongo que tú la vas a ver en directo después de estar carreteando unos buenos tragos. Vamos a tratar. Yo creo que eso recuerda los viejos tiempos. Hace rato que no nos pegamos un trasnoche viendo Fórmula 1, así que solo por eso. Solo por eso. Que estén muy bien, amigos. Nos vemos pronto. Nos vemos después, obviamente, de la carrera de Japón. Así que nada, gracias por seguirnos y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.